Un gran gusto poder continuar con esta serie de mensajes en donde hemos hablado y continuaremos terminando en este día sobre la semana de la Pascua. Semana en donde comenzamos el día domingo con el día Domingo de Ramos, pero antes de continuar quisiéramos compartirles y avisarles a aquellos que estén interesados en seguir con estos estudios que lo pueden hacer gracias a que la Iglesia Cristiana Evangélica en calle Sarmiento de la ciudad de Arroyito ha solicitado esta serie de mensajes. Como dijimos, pueden continuar escuchándolos a través del Facebook de dicha iglesia, el canal de YouTube con el que ella cuenta, como así también por FM Potencia 104.3. Continuamos con esta semana de la Pascua. Habíamos visto los días previos, sería desde el día domingo hasta el viernes. Después fuimos desarrollando domingo y lunes. Encontramos en las Escrituras la oposición que hacían los sacerdotes y escribas al Señor Jesucristo. El día martes, la instrucción que el Señor daba al pueblo y de manera especial a sus discípulos. El día miércoles, la preparación de la Pascua judía, de la celebración, de esa recordación que la nación de Israel hacía con respecto a la liberación que habían experimentado en la tierra de Egipto. El día jueves vimos todo el desarrollo de la detención del Señor Jesucristo. El día viernes, la crucifixión del Cordero de Dios, y leímos las 7 palabras de la cruz y culminamos cuando su última expresión fue: y habiendo dicho esto, expiró. El día sábado no nos dice nada la Escritura, salvo que ha sido un día de reposo, no había ninguna actividad, pero el día domingo fue el día clave, el día trascendental, el día que marcó definitivamente la historia de la humanidad, el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos desde el 1 hasta el 20. Allí dice el versículo 1 del capítulo 16 de Marcos: cuando pasó el día de reposo, esto es el día sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, esto es domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Las mujeres, como también todos los demás evangelios en esta parte de la resurrección, nos cuentan que todos ellos estaban recordando a un muerto. La actitud de las mujeres fue, según la costumbre judía de la época, fue ir con muchas especias aromáticas para ungirle, para cubrir el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, 2 preguntas que vamos a desarrollar en este mensaje. Primera de ellas, la resurrección del Salvador, ¿cómo fue? Segundo, la resurrección del Salvador, ¿por qué fue? Entonces, ¿cómo fue la resurrección del Salvador? Bueno,
Hemos visto una parte de ella. Vimos a los testigos, oímos cómo estos testigos en Marcos capítulo 16 fueron a un lugar establecido, pero también encontramos en los demás evangelios, en el Evangelio según Mateo, en el Evangelio según Lucas, en el Evangelio según Juan, que nos hacen un desarrollo acerca de este acontecimiento donde los discípulos, los varones, estaban escondidos por temor a los judíos y las mujeres iban a embalsamar a un muerto, iban a cubrir con especies aromáticas el cuerpo de una persona muerta. Pero qué noticia maravillosa, qué noticia espectacular, que mientras ellas iban pensando cómo iban a entrar al sepulcro, porque la piedra era inmensa de muchas toneladas de peso, no había quien pudiera ayudarlas para ingresar. Pero cuando llegaron se encontraron con la gran sorpresa que la piedra del sepulcro estaba corrida. Miraron hacia adentro, entraron un poco al mismo y encontraron que el sepulcro estaba vacío. Mejor dicho, no estaba el Señor al que ellas venían a cubrir con especias aromáticas. No estaba aquel Señor al que habían visto morir en la cruz del Calvario. No estaba aquel Señor al que ellas acompañaron a José de Arimatea y a Nicodemo y lo pusieron a él en ese lugar. No estaba. Él no estaba. Pero sí había un ángel. Sí había un mensajero que las invitó a pasar, que les dijo que observaran, que buscaran si encontraban a aquel que habían visto crucificado y que habían visto muerto. Y les dijo, no está aquí él. Y hubo una pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué vienen a buscar a un muerto? ¿Es que acaso no recuerdan que les dijo que al tercer día iba a resucitar? ¿Es que acaso no recuerdan que Él les estuvo advirtiendo, les estuvo enseñando, les estuvo informando que todas estas cosas tenían que suceder, que iba a morir, pero también que iba a resucitar? Es maravilloso esta realidad histórica que tenemos. Había también dos discípulos que estaban regresando a su ciudad de origen llamada Emaús. E iban por el camino muy tristes, agobiados, iban totalmente decepcionados, derrotados. Pero se acerca alguien, un caminante, como era la costumbre. Un caminante se acerca y comienza a escuchar la conversación de ellos. Estos hombres no sabían quién era este que se juntó con ellos en el camino. Dice el Evangelio según Lucas, capítulo 24, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estos hombres, estos discípulos, eran aquellos que pensaban en un muerto. Eran hombres que solamente recordaban con tristeza que su Señor había fallecido, pero ahora se les aparece en ese lugar. Estaban todos ahí observando, espantados, todos los discípulos. Nuevamente, los discípulos habían vuelto, estos dos habían vuelto de Emaús a Jerusalén a contar la experiencia que habían tenido. Y allá, mientras estaban hablando, el Señor se les aparece y les dice, paz, paz a vosotros. Pero no termina ahí la aparición del Señor. Nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, que también se le apareció a Pedro, a solas, a aquel
que le había negado 3 veces. Aquel que había dicho en el aposento alto: aunque todos estos te negaren, yo no te voy a negar, Señor. Sin embargo, 3 veces, según lo anticipado por el Señor, el apóstol Pedro lo negó, que no lo conocía, que no sabía quién era. Pero también 1 Corintios 15, versículo 6, nos dice que apareció a 500 hermanos. Y el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, tuvo un encuentro con el Señor resucitado. Vale aclarar que en ese momento el apóstol Pablo en Hechos 9 no era un creyente, no era el apóstol que nosotros conocemos, sino era el perseguidor de la iglesia. Aquel que con autoridad de las máximas autoridades de Jerusalén iba pueblo por pueblo, aldea por aldea, ciudad por ciudad, buscando a los creyentes en el Señor Jesucristo. Este enemigo acérrimo de la iglesia de los primeros siglos tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo resucitado. La resurrección. El Señor ha aparecido y estos son todos los testigos de esta maravillosa resurrección. Pero esta resurrección es una realidad histórica. ¿Cuántos descubrimientos tiene la historia de la humanidad? Pero aquí hay una realidad que es trascendente, una realidad que va a ir más allá de nuestros días y más allá de esta tierra. Una realidad que verdaderamente transforma, una experiencia que transforma completamente el aquí, el ahora, como también la eternidad. Todas estas personas que vieron y fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo fueron completamente transformados, y la gran mayoría de ellos estuvieron dispuestos y fueron martirizados y entregaron su vida por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué fue? ¿Por qué fue necesario la resurrección de Cristo? Claro, no termina la historia del Evangelio en el día viernes en una tumba cerrada, sino que tiene que ser necesaria la resurrección. Y la resurrección del Señor Jesucristo nos enseña muchas cosas. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo número 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras faltas, y resucitado para nuestra justificación. Nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo número 18, el justo, el Señor Jesucristo, padeciendo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, no para condenación, sino para perdón y para salvación. Era necesario que el Señor resucitara, y a través de la resurrección el Señor muestra muchas verdades. Era necesario que el Señor resucitara porque se manifestaba de esa manera que lo que Él había dicho era verdad. Era verdad y dijo que iba a resucitar. Aquellos fariseos, aquellos sacerdotes y escribas del tiempo del Señor Jesucristo, después que el Señor fue crucificado, después que su cuerpo, pedido por José de Arimatea, fue llevado al sepulcro, se presentaron a Pilato y se animaron a mencionar, a tildar al Señor Jesús como mentiroso. Pilato, recordamos que aquel mentiroso dijo: al tercer día resucitaré de entre los muertos. Te pedimos que coloques una guardia en la tumba
No sea cosa que vengan sus discípulos, lo roben y después digan que Él ha resucitado. Y Pilato hizo conforme lo que ellos pedían. Envió una guardia a la tumba del Señor Jesucristo. Hizo que la piedra fuese sellada, tuviese unos sellos de seguridad para que nadie la pudiera abrir. Y si alguien la abría, quedaba manifestado que fue violado, fue roto ese sello. Ahora, aquellos soldados temblaron cuando vieron a aquel ángel que se paró encima de la piedra cuando ésta fue corrida. Temblaron cuando vieron ese terremoto que se localizó ahí en la tumba. Quedaron petrificados, quedaron como muertos. Pero no fueron los discípulos quienes robaron el cuerpo. Los discípulos estaban asustados, estaban escondidos, estaban temerosos. Y como decimos, la piedra del sepulcro, y como muchos hermanos recuerdan, la piedra del sepulcro no fue quitada para que el Señor salga, sino para que los testigos de la resurrección entren y vean que se cumplió la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es Dios. Y nos dice la Biblia que la muerte no tenía ni poder ni autoridad sobre él. Nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 20, lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hay una certeza, hay una verdad que tenemos que predicar, que tenemos que enseñar, que tenemos que recibir. Nos dice este mismo pasaje, este mismo capítulo de 1 Corintios 15, versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¡Qué verdad maravillosa! ¡Qué verdad que la palabra de Dios nos enseña! Y no es un acontecimiento nuevo. Desde el Antiguo Testamento se venía hablando de esta verdad. Job, aquel antiguo patriarca, podía decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está vivo. Y sé otra cosa más, que si fuese a la tumba, si pasasen los tiempos, yo sé que mi Redentor me levantará y una vez más en mi cuerpo, con estos ojos, veré a este Dios y a este gran Salvador. ¡Qué maravilloso! El porqué de la resurrección nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo número 22, una gran verdad. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué esperanza para el cristiano! ¡Qué esperanza para los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo! ¡Qué confianza tenemos los que hemos entendido esto! Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo se hizo cargo de nuestros pecados para que nosotros pudiésemos recibir el perdón y la salvación eterna. Estimado amigo, ¿a dónde va a pasar usted la eternidad? ¿A dónde estará usted el día que tenga que estar el ir a la presencia de Dios? ¿En la gloria o en el lugar de padecimiento eterno? No hemos leído que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué estamos seguros de esta salvación que en Cristo tenemos? Porque Él murió por nuestros pecados. Él se hizo cargo de nuestras faltas. Pero nos continúa el pasaje diciendo que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.
Tenemos un Salvador vivo. Tenemos un Salvador que ascendió a los cielos. Tenemos un Salvador que venció a la muerte, que triunfó sobre la muerte. Eso es lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La esperanza cristiana, la resurrección. Si un día, antes que el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia, tenemos que partir a la eternidad, tenemos una gran certeza, porque esa es la promesa que el Señor Jesucristo hizo también antes de ir a la cruz. Dice el Evangelio según Juan, y usted si quiere lo puede buscar en su Biblia, Evangelio según Juan capítulo 14, versículo número 19, las siguientes palabras, la siguiente esperanza. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El ángel dijo a las mujeres, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Ha resucitado. No está aquí. Y hay una reseña, una ilustración muy hermosa con respecto a aquellos lienzos, aquellas vestiduras que el Señor dejó en su resurrección allí en la tumba. Nos dice que el sudario, es decir, como una especie de pequeña sábana o de pequeña toalla que era puesto sobre la cara de los muertos, dice que cuando entraron la vieron doblada. No estaba hecho un bollo, no estaba tirada, estaba prolijamente doblada. Y hay una enseñanza, hay una costumbre que los judíos tenían en aquellos tiempos. Los señores, cuando estaban a la mesa, estaban comiendo, estaba el esclavo cercano, atento a las necesidades de su amo. Si este amo se levantaba de la mesa, pero doblaba la servilleta y la ponía a un costado, significaba una pausa. Significaba, no he terminado, voy a hacer algo, pero vuelvo para terminar. Y esto es lo que el Señor Jesucristo hizo, una pausa. No ha terminado, no es que no ha terminado la obra de la salvación, porque recuerden que el Señor Jesús dijo, consumado es, todo ha sido acabado. Aquí hemos leído, ¿recuerdan? Todavía un poco y el mundo no me verá más. El tiempo establecido por Dios para cerrar el ciclo de la historia de la humanidad. Nos dice que el Señor iba a resucitar. Era necesario que resucitara y ascendiera, como nos dice el Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 al 11, cuando el Señor se despide de sus discípulos allí en Jerusalén y está ascendiendo a los cielos, y los discípulos desde la tierra se quedan contemplando hacia arriba. Aparecen unos varones y les preguntan, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Y continúan diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto venir. Ustedes me verán, un día me verán. Y hay un tema maravilloso, es la esperanza de la iglesia llamada el arrebatamiento. El Señor Jesucristo ha prometido, voy pues a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué maravilloso cuando el Señor Jesús venga a buscarnos. Qué maravilloso cuando el Señor Jesús venga a llevar a su iglesia.
En estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, con esta pandemia, con esta cuarentena, cuando vemos la ciudad, las calles de las ciudades prácticamente desiertas, cuando vemos los negocios cerrados, cuando vemos las industrias cerradas, que la actividad prácticamente ha cesado, nos traen los recuerdos de una vieja canción. El Señor viene, el Rey ya viene. El Rey viene a buscar a su iglesia. El Señor Jesús, muy pronto, el Señor resucitado, viene a buscar a los suyos. Un día muy pronto le veremos cara a cara. ¿Y usted, estimado amigo? ¿Qué pasará con usted? Sabemos que eso va a suceder. No sabemos cuándo, pero sabemos que quizás este sea el día en que veamos al Señor Jesucristo. Sabemos, somos conscientes de que quizás estemos atravesando los últimos momentos de nuestra vida. Y permítame aclararle, no soy fatalista, sino soy realista. Hace poco hemos tenido la experiencia de un joven que iba en la caja de una camioneta. La camioneta hace una mala maniobra y este hombre cae y muere. Iba con un propósito, iba con un proyecto. Y la familia que lo despidió recibió a un ser muerto. ¡Qué realidad! El visitante inoportuno, el visitante que no se avisa, el visitante que no nos anticipa su venida, el visitante que aparece de golpe, la muerte. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparado para enfrentarse cara a cara con el Señor? Los que hemos recibido lo estamos. Estamos preparados para ir al encuentro de Cristo y hacemos nuestras las palabras del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No está aquí, ha resucitado. Y como Cristo ha resucitado, tenemos esta esperanza que el apóstol Pablo dice: la esperanza de gloria, la esperanza gloriosa, la esperanza bienaventurada. Por esto resucitó el Señor. Porque como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, vana es nuestra fe. Inútil es que creamos en un Salvador muerto. Todas las religiones tienen un lugar en donde el fundador de ellas ha sido sepultado. Krishna, Mahoma, todos los religiosos que usted se imagine o que usted conozca, hay un lugar en donde descansan sus restos. Pero el cristianismo, no, hay una tumba vacía. Y hay una tumba abierta para que usted pueda entrar a ella y ver, Él es Dios. Él ha prometido que iba a resucitar y resucitó. Él ha prometido que va a subir a los cielos y subió. Él ha prometido que va a interceder por nosotros ante el Dios y el Padre, y lo está haciendo, intercediendo cada día por nosotros. Nos dice el libro de los Romanos que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre, para interceder por todos nosotros. Qué hermoso es que usted, estimado amigo, puede acercarse a Dios por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recuerda que finalizábamos con las palabras del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, allí en 1 de Timoteo, cuando dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué, Pablo? Para salvar a los pecadores. Y Pablo, tú, apóstol de Jesucristo, ¿eres un pecador? Yo soy el primero, dice él. Yo soy el primero, pero fui recibido
en misericordia. Y así usted también, amigo, así como todos nosotros hemos sido recibidos en misericordia, por la gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los ángeles dijeron, no está aquí, ha resucitado. ¿Y dónde está? A la diestra del Padre, esperando el tiempo cuando venga a buscar a su iglesia, o esperando el tiempo en que partamos a la eternidad y podamos ver cara a cara aquel que nuestras culpas redimió. Que Dios bendiga su palabra y que este sencillo mensaje pueda, recordando en esta Semana Santa, y que no sea una semana más, sino que sea el punto histórico y eterno de su vida. El punto, el día, el tiempo en que usted pueda abrir su corazón, pueda recibir al Señor resucitado, al Dios Todopoderoso, al que murió por nuestros pecados, al que resucitó por nuestra salvación, para que creyendo en Él sea salvo y pase de muerte a vida. Que Dios bendiga su palabra. Amén.